Muy buenas tardes, queridos hermanas y hermanos de Radio Shalom. Cristo ha resucitado. Con esta palabra inicio para felicitarnos y felicitarles a ustedes por una Pascua más que nos ha permitido Dios en su infinita misericordia de vivir una Semana Santa, de estar en la historia de la salvación. Muchas felicidades a todos los sacerdotes, a nuestro señor arzobispo don Hipólito Reyes Larios, a nuestro arzobispo emérito don Sergio Obeso Rivera, al padre José Juan Sánchez Jacome, director y titular de Comunicación Social, y a cada uno de los hermanos sacerdotes de la Arquidiócesis de Jalapa, a nuestros hermanos seminaristas, a las hermanas religiosas, a los diferentes grupos de laicos que hemos vivido la Semana Santa, que hemos visto una vez más la misericordia de Dios en nuestras vidas y que finalmente iniciamos una nueva etapa. Hoy es lunes de Pascua, estamos en la octava y bueno, cuántas cosas maravillosas nos ha regalado Dios en esta Semana Mayor, en esta semana que hemos estado presentes en cada una de las liturgias programadas, en particular para esta gran celebración. Yo en particular muy contento, he descubierto que como Judas, a mí las 30 monedas me llaman la atención y que por 30 monedas soy capaz de perder mi fe, soy capaz de ir en pos de otros dioses que no me llevan a la vida eterna. Yo quiero felicitar a los organizadores, en particular al padre Rafael González, por la organización de la 10ª procesión del silencio celebrada el pasado Viernes Santo. Por primera vez tuvimos una procesión del silencio innovadora. Participaron, como siempre, la imagen de María Dolorosa, y este año nos acompañaron el Santo Entierro, un perteneciente a la parroquia de Nuestro Señor del Calvario, una talla del siglo XVII, y nos acompañó la cruz vacía. Es una cruz que custodian los hermanos de la Orden Franciscana aquí en Jalapa, que se encuentra en Catedral, y que son del mástil de las naves de Hernán Cortés, que se quemaron, y que es la reliquia más antigua que se tiene en esta zona del país, una reliquia del siglo XVI, y que por las calles de Jalapa la procesión del silencio pasó con estos emblemas. Fue una procesión de silencio muy interesante. Yo no sé contar cuántos miles y miles de personas salieron a acompañar a María en su dolor de ver a su hijo crucificado. Y bueno, esta 10ª edición de la procesión del silencio no hubo mensaje de nuestro excelentísimo señor arzobispo don Hipólito Reyes Larios, sino fue una madre mujer que ha perdido a un hijo hace poco tiempo, la que dio el mensaje. Y esto ha marcado esta celebración de la procesión del silencio. Y bueno, yo celebré mi Pascua en un salón del sindicato de la sección 56 del CENTE, con mis hermanos del Camino Neocatecumenal. Para nosotros la Pascua es una fiesta de las fiestas. Nosotros celebramos la vigilia, comenzamos a las 12 de la noche, nos celebró nuestro párroco Salvador Morales Casas, y terminamos a las 6, 7 de la mañana, maravillados de esta liturgia, de esta vigilia, donde ancianos, jóvenes, niños, adultos estuvimos celebrando esta gran fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, iniciamos los 50 días del Pentecostés, iniciamos también esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, y seguramente vamos a estar muy pendientes en ese sentido de los 50 días de esta fiesta de Pentecostés. Va llegando nuestro querido amigo Héctor Alessandro, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros y que por fin terminó su novela vía online.
una novela que se propuso, y le damos la bienvenida a Héctor. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Estamos muy nerviosos. Héctor, por fin ya nos puede dar el título de la novela. Sí, el título es Los ojos de mi madre. ¿Y de qué va la novela? La novela es la historia de un niño que bueno, pasa por una etapa de su vida a los 9 años de edad, un poco peculiar, y bueno, y vive una serie de experiencias que no voy a entrar en detalles para no arruinar a la gente. ¿Nos podrías dar la página de tu blog? Sí, el blog se llama literaturaliquida.blogspot.com. Alcanza con que pongan en el buscador de Google literatura líquida y me encuentran enseguida. Oye, Héctor, platícanos cómo eran tus fiestas pascuales en el Uruguay. ¿Qué recuerdas ahí de esas fiestas? Vale, yo lo que recuerdo es que yo fui a un colegio católico, claretiano, que se llamaba Nuestra Señora de Fátima. Entonces, pues la verdad es que la persona que me guiaba en todo esto era mi mamá, porque ella era católica, yo también soy católico, bautizado, y luego tomé la comunión. Y entonces recuerdo que lo que yo, es una cosa un poco chistosa, ¿no? A mí me preocupaba cuando podía comer carne y cuando no, porque en Uruguay comemos mucha carne, y yo no es que comiera mucha carne, pero si me quería hacer un sándwich, por ejemplo, de mortadela o de jamón, le decía a mi mamá: mamá, hoy estoy en pecado si como mortadela, ¿no? Pero era una fiesta, para mi mamá era una fiesta, y me acuerdo que recorríamos las 7 iglesias recogiendo olivos en las distintas... ¿Conoces esto, no? Sí, sí. Recorríamos las 7 iglesias y era algo muy bonito. Para mí está vinculada la religión a mi mamá y a acompañarla a ella, a hacer los distintos ritos en los cuales confieso que ella era mucho más experta que yo, ¿no? Y sí, era una fiesta para nosotros. No íbamos al colegio, me quedaba en casa, íbamos a misa. Y me acuerdo que una de las misas era de noche, y esto era interesante para mí porque yo iba los domingos por la mañana y ir de noche, mi mente de niño no cuadraba, ¿no? Decían, de noche a la iglesia, pero qué cosa extraña, ¿no? Y sí, esto era la Semana Santa para nosotros. Y luego también, porque soy de un país que vive del agro, íbamos a la Rural del Prado, que es una fiesta ganadera, donde se exhiben los mejores animales de la producción anual, etc. Todo coincidía en la misma semana. Bueno, ¿y en Cataluña cómo viven esto los catalanes? Esto lo viven con mucha intensidad, porque piensa que Cataluña, aparte de ser un pueblo que tiene una parte de su población que es independentista, que tiene un idioma diferente, etc., es muy católico, muy cristiano. La iglesia catalana ha jugado papeles importantes, tanto como iglesia española como iglesia catalana propiamente dicha, en el sentido de cuando volvió la democracia, pues hacer el estatuto, etc., ¿no? Y además, otra parte de la población ya mayoritaria es de origen andaluz, extremeño y murciano, entonces son católicos, evidentemente. Entonces sí que se vive, y yo lo que me llamó mucho la atención, que aquí en México también existe, pero en Uruguay no, es lo de la palma. Y allá son las palmas muy bonitas, bien trenzadas y tal. Y yo recuerdo que desde el primer día yo llegué a España en el año 1992, con lo cual la primera Semana Santa que viví fue al año siguiente, porque yo llegué pasada la Semana Santa. Y en el 93 vi por primera vez en mi vida a la gente engalanada para ir a la iglesia con sus palmas, y los niños con una palmita pequeña. Y era la primera vez que lo veía. Y me llamó mucho la atención y le preguntaba a todo el mundo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero se vive eso, hay un gran fervor cristiano en Cataluña de los dos lados, del lado, digamos, hispanoparlante y del lado catalanoparlante. Y se vivirá pues con sus peculiaridades propias, pero sí que se sigue la Semana Santa con intensidad. Ok, gracias, Héctor. Pues queridos hermanos, hoy 21 de abril del año 2014 estamos
conmemorando el 100 aniversario de la intervención norteamericana al puerto de Veracruz. Hubo eventos hace rato en el puerto de Veracruz, el presidente de la República, la Marina, para recordar a los caídos en esta defensa del puerto de Veracruz. Las campanas del puerto de Veracruz a las 12 del día sonaron, hubo un momento de silencio, una gran conmemoración para la última intervención norteamericana al puerto de Veracruz. Y también hoy estamos conmemorando los 495 años de la llegada al puerto de Veracruz de Hernán Cortés, con la cual inicia la conquista del territorio, lo que hoy conocemos México. Estamos a 5 años de la celebración del quinto centenario, y también hoy se inicia propiamente con Hernán Cortés, nos llega la fe católica. La primera misa en este territorio es hace 495 años, y bueno, como tenemos esta dificultad histórica de negar nuestro pasado de la línea hispánica, nadie ha hecho comentario, todos nos hemos ido con la celebración del centenario. Y bueno, también les quiero informar que el semanario El Legate y Radio Chalón han mandado a su corresponsal a cubrir la canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, que el próximo 27 de abril el Papa Francisco los va a subir a los altares. Saludamos desde aquí a Laura Fernández, que es nuestra corresponsal y que ya anda en Roma, ya acaba de aterrizar hace unas horas para traernos puntualmente los acontecimientos de esta canonización, de este gran acontecimiento que va a vivir la Iglesia Católica el próximo sábado. Es un acontecimiento único en la historia de 2000 años. Van a estar 2 papas, el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa actual Francisco, y van a canonizar a 2 papas, a Juan XXIII y a Juan Pablo II, papas que marcaron la historia de la Iglesia del siglo XX. Juan XXIII es este papa que va a renovar la Iglesia a través de un nuevo concilio, el Concilio Vaticano II, que va a poner a la Iglesia al día. Es un papa diplomático. Juan XXIII es un hombre que viene de la diplomacia vaticana, que estuvo muy pendiente en la Segunda Guerra Mundial auxiliando a los judíos. Es un hombre de Estado. Y Juan Pablo II, que es un hombre que venía de la cortina de hierro, que venía de la Polonia comunista, y que en 1978 sorprendió al mundo, este papa que los cardenales han elegido, al cardenal Karol Wojtyła, que tomó el nombre de Juan Pablo II. Su predecesor Juan Pablo I solo gobernó 33 días, y ya el próximo lunes ya los estaremos nombrando santos, ¿no? Ya van a estar inscritos en el libro del Santoral Romano, y a Juan Pablo II lo van a dedicar a los jóvenes por su gran aporte que hizo en 1985 a instituir las Jornadas Mundiales de los Jóvenes, y que le van a hacer el encargo de los jóvenes. Y a Juan XXIII seguramente de las relaciones diplomáticas de los estados. Son 2 papas que a mí me fascinan mucho su trayectoria. Son 2 papas que les toca vivir la famosa el mundo bipolar, ¿no? El capitalismo y el comunismo. Son 2 papas que supieron en su momento denunciar las estructuras injustas del mundo. Juan XXIII, como le conocen como Juan el Bueno, era un papa carismático, bonachón, que cuando tuvo que reclamar ante la ONU lo hacía con mucha autoridad moral. Y bueno, el haber convocado a un concilio, de hecho él preside 2 concilios. El Concilio Vaticano I de 1878, creo, no se cerró. El Papa Juan XXIII tiene que cerrar los trabajos del Concilio Vaticano I para convocar al Concilio Vaticano II en 1963. Tenemos que recordar que la Iglesia tenía un concilio, el Concilio de Trento del siglo XVII, que no sabía, era el que normaba la vida de la Iglesia en estos últimos siglos,
y por eso es el gran aporte de Juan 23. La radio católica, Televisa y EWN van a transmitir en directo la misa de canonización. Yo no sé si Radio Shalom vamos a estar transmitiendo el próximo, le estoy preguntando aquí al ingeniero del sonido, a José Antonio Serena, vamos a transmitir la misa de canonización de los papas. Me están informando que no, pero por eso le estamos dando la referencia de Televisa y Televisión Azteca. Es un acontecimiento único, esta celebración, esta canonización, y finalmente yo creo que es parte de la historia del siglo XX. El siglo XX mundial va a tener dos referencias, a Juan 23 y a Juan Pablo II. Juan Pablo II, este hombre que va a contribuir a la caída del régimen, los regímenes totalitarios, este hombre que va a apoyar el sindicalismo de Lech Walesa en Polonia, ese hombre que en 1979 su pontificado lo va a consagrar a la Virgen María en la vocación de Guadalupe en su primera visita en enero de 1979, y que imagínense hace 35 años que el Estado mexicano no reconocía a la Iglesia Católica. Juan Pablo II tuvo la valentía de venir y mover a millones de mexicanos que salieron por primera vez, o salimos en 1979 a ovacionar al vicario de Cristo, y que se repitió 4 veces posteriormente en nuestro país, 5 visitas que dejaron huella a los mexicanos. La última visita del 2002 ya era un papa anciano, ya vino a nuestro país, pero ya muy cansado, y recordamos la 4ª visita, él se proclamaba: Juan Pablo, tú ya eres mexicano, ¿no? O aquella frase: me voy pero me quedo, ¿no? Juan Pablo II dejó una grata memoria al pueblo de México. Muchas generaciones de mexicanos le conocemos, le fuimos a ver, y bueno, yo creo que ahora que esté en los altares va a estar también pendiente de México. Lo único malo que de ese proceso fue ahí un mexicano, Maciel. Esperemos que Dios le haya perdonado sus faltas, pero de todo lo demás, Juan Pablo II fue un hombre que le gritó a la libertad, que luchó por la libertad de los pueblos de la órbita soviética, y que junto con Mikhail Sergeyevich Gorbachev van a transformar la historia del mundo en 1989. No creíamos que se fuera a caer el muro de Berlín. No sé, ¿cuál es tu memoria del 89, Héctor? Del año 89. Sí, cuando se cae el muro de Berlín. Uy, y mira, te voy a recordar algo gracioso. En el año 89, mis afinidades estaban cercanas al Partido Socialista de Uruguay, pero no era un partido comunista. Es más, había fuertes componentes anticomunistas. Y mi novia era muy comunista. Y entonces esto motivó que yo me burlara de ella porque había caído la cortina de hierro, y ella estaba muy rabiosa porque se había caído aquello. Más allá de esta anécdota, recuerdo muchas personas que habían luchado por aquellos ideales durante toda su vida, y cayó en la confusión de muchos de que se había caído el ideal. No, había caído unos regímenes muy concretos que habían hecho mal las cosas, en buena parte. Y entonces me acuerdo